Las personas que crecieron cerca de ríos, canales o barrancas aprenden algo desde muy pequeñas, que el agua tiene sonidos normales, el movimiento de la corriente, las ramas golpeando la orilla, la lluvia cayendo sobre lámina, el eco del viento atravesando túneles húmedos. Pero también existen sonidos que no deberían venir del agua, llantos que aparecen demasiado lejos para distinguir de dónde vienen, voces que parecen moverse junto a la corriente, gritos que el río transporta aunque no haya nadie. Y quienes han escuchado esos sonidos suelen decir lo mismo, que hay algo en el agua que conserva el dolor. En casi todo México existe alguna versión de La Llorona. La historia cambia dependiendo del estado, del pueblo o incluso de la familia que la cuenta, pero hay elementos que siempre permanecen: el llanto, la noche, el agua, canales, ríos, barrancas, lagos, lugares donde la humedad parece quedarse atrapada incluso durante el día. Muchas personas creen que la Llorona aparece cerca del agua. Otras creen algo peor, que después de tantos años el agua misma terminó convirtiéndose en parte de ella, que ciertas corrientes aprendieron a cargar su voz, que algunos ríos recuerdan su llanto, y que cuando alguien lo escucha demasiado cerca, normalmente ya es demasiado tarde para alejarse. Bienvenidos a Relatos Nocturnos. Mi familia ha trabajado en Xochimilco desde antes de que yo naciera. Mi abuelo era trajinero, mi padre también, y yo crecí prácticamente sobre los canales. La gente que viene de visita cree que Xochimilco solo es fiesta, música y turistas tomando cerveza en las trajineras, pero quienes vivimos ahí conocemos otra cara del lugar, la de la madrugada, cuando los canales se quedan vacíos, la niebla empieza a bajar sobre el agua y uno puede escuchar cosas viajando entre la corriente. Pasó hace unos 6 años. Eran casi las 3 de la mañana y yo estaba regresando solo después de ayudar a sacar una trajinera que se había quedado atorada entre lirios. La noche estaba completamente quieta, sin viento, sin música, sin motores, solo el sonido del remo entrando al agua. Y entonces escuché el llanto, muy lejos al principio, tan lejos que pensé que podía venir desde otra zona de canales o incluso desde alguna casa. Era el llanto de una mujer, lento, no escandaloso, más parecido a alguien agotado de llorar durante demasiado tiempo. Seguí remando intentando ignorarlo, porque la gente de ahí aprende rápido que hay sonidos que es mejor no investigar. Pero mientras avanzaba me di cuenta de algo raro. El llanto no se quedaba atrás, se movía conmigo, como si estuviera deslizándose paralelo a la trajinera desde algún punto invisible entre la niebla. Intenté convencerme de que era el eco rebotando sobre el agua, hasta que la radio dejó de funcionar. Yo siempre llevaba una radio pequeña porque el silencio absoluto de los canales durante la madrugada puede volverse incómodo después de varias horas. La música se cortó de golpe y después solo quedó estática. Entonces sentí el cambio de temperatura, un frío húmedo, no el frío normal de la madrugada, algo más denso, como si el aire entero acabara de salir desde el fondo del canal. Y fue ahí cuando vi la estela, a unos metros de la trajinera. Algo avanzaba bajo el agua. No alcanzaba a distinguir una forma exacta, solo el movimiento de la corriente separándose como si alguien caminara lentamente por debajo de la superficie. Siguiendo mi trayectoria, el llanto empezó a escucharse más cerca, mucho más cerca.
y entendí algo horrible. No sonaba triste de manera natural, sonaba triste de una forma demasiado perfecta, como si toda la tristeza en esa voz estuviera calculada para provocar exactamente la misma reacción en cualquiera que lo escuchara. Voltear, buscar, acercarse, y por un segundo sentí unas ganas enormes de ponerme de pie y mirar hacia el agua, no por curiosidad, por instinto, como si algo en esa voz estuviera jalando directamente desde dentro del pecho. Pero recordé algo que mi abuelo repetía siempre: si la escuchas cerca, nunca la busques. Agarré el remo y empecé a avanzar más rápido sin levantar la vista del frente. El llanto se mantuvo junto a mí durante varios minutos, a veces más lejos, a veces demasiado cerca, hasta que de pronto desapareció, no alejándose, simplemente dejó de existir. La radio volvió a encender sola unos segundos después, y cuando llegué al embarcadero descubrí algo que todavía no logro explicar. La parte derecha de la trajinera estaba completamente mojada, como si alguien hubiera venido caminando junto a ella durante todo el trayecto, o con una mano arrastrándose sobre la madera. Mi familia vivió muchos años en una zona vieja de Tacubaya, en la Ciudad de México. Las casas ahí estaban construidas sobre lo que antes había sido una barranca. Con el tiempo la cubrieron con concreto, drenajes y calles, pero los vecinos más antiguos todavía hablaban de cómo corría el agua antes de que urbanizaran todo. Decían que debajo de varias calles todavía seguía pasando la corriente, solo que enterrada. Cuando tenía 8 años, mi hermana empezó a despertarse llorando en la madrugada. No por pesadillas normales, siempre decía lo mismo, que escuchaba a una mujer llorando debajo de la casa. Mi mamá pensó al principio que era imaginación, hasta que una noche también la escuchó. No venía de la calle, no venía de otra casa, parecía subir desde debajo, desde el suelo mismo. Mi mamá empezó a notar algo más después de eso. Cada vez que el llanto aparecía, la humedad en las paredes aumentaba muchísimo. El piso amanecía frío y el aire dentro de la casa olía a agua estancada. La peor noche ocurrió durante la temporada de lluvias. Despertamos porque mi hermana estaba llorando otra vez, pero esta vez no estaba en su cama. La encontramos parada frente a la puerta principal, descalza, con la mano en la chapa. Mi mamá la abrazó inmediatamente y le preguntó qué estaba haciendo. Mi hermana respondió algo que todavía nos cuesta repetir. Dijo que la señora afuera estaba llorando porque no encontraba a sus hijos y que quería ayuda para buscarlos en el agua. Mi mamá no abrió la puerta, ni siquiera se acercó a mirar por la ventana. Solo cargó a mi hermana y empezó a rezar mientras mi papá colocaba sal en la entrada de la casa, porque así se le habían enseñado sus abuelos. El llanto continuó durante varios minutos, más fuerte, más desesperado, hasta que de pronto se detuvo, y junto con el silencio escuchamos algo caminando afuera, descalzo, sobre el pavimento mojado. Los pasos llegaron hasta la puerta y se quedaron inmóviles ahí. Mi mamá decía que jamás había sentido un silencio tan pesado, como si algo estuviera esperando del otro lado, decidiendo si entrar o no. Después de unos segundos, los pasos comenzaron a alejarse lentamente, sin prisa, como si supieran perfectamente que tarde o temprano volverían. A la mañana siguiente encontraron huellas mojadas frente a la puerta, huellas descalzas, pero demasiado largas.
como si pertenecieran a alguien que hubiera pasado demasiado tiempo dentro del agua. Mi hermano Julián murió hace 4 años y durante mucho tiempo no hablé de esto porque todavía me cuesta separar lo que realmente pasó de todo lo que sentí esa noche. Pero hay algo que nunca he podido olvidar: el sonido. Julián y yo habíamos ido a pescar cerca del río en Veracruz, donde íbamos desde niños. Era temporada de lluvias y el nivel del agua estaba más alto de lo normal, pero conocíamos bien la zona. Nos quedamos hasta tarde porque él insistió en esperar un poco más antes de regresar. Ya era casi de noche cuando escuchamos el llanto, lejano, perdido entre el sonido de la corriente. Julián dejó de mover la caña inmediatamente. Me preguntó si yo también lo había escuchado. Le dije que sí, y después el llanto volvió, más cerca, pero no parecía venir de una dirección específica. El río lo arrastraba, como si el agua misma estuviera reproduciendo la voz. Le dije que mejor nos fuéramos. Julián no respondió. Siguió mirando el río, y entonces dijo algo que todavía me da escalofríos recordar. Dijo que el llanto sonaba triste, pero también familiar, como la voz de alguien que uno conoce hace mucho tiempo, y entendí exactamente a qué se refería. Había algo en ese sonido que hacía pensar en recuerdos, en pérdida, en personas que uno extrañaba. No lloraba por algo, era el llanto, puro, antiguo, inagotable. Julián empezó a caminar hacia la orilla. Le grité que se detuviera. No parecía escucharme. Seguía avanzando lentamente como alguien caminando dormido. Y entonces vimos la figura, del otro lado del río, alta, muy delgada, parada entre los árboles inundados. No podía distinguirle la cara, solo el cabello oscuro pegado al cuerpo húmedo, y el sonido, ese maldito llanto saliendo de ella, y al mismo tiempo saliendo del río entero. Corrí hacia Julián y lo jalé hacia atrás justo cuando metía un pie en el agua. En ese momento, la figura dejó de llorar, y el silencio fue lo peor, porque por primera vez entendimos que nos estaba mirando. Julián reaccionó de golpe como despertando de algo. Los dos corrimos de regreso sin volver a mirar atrás. Mi hermano murió meses después en un accidente automovilístico, y desde entonces he intentado convencerme de que aquella noche no significó nada, que solo fue miedo, sugestión, oscuridad. Pero a veces sueño otra vez con el río, y en el sueño entiendo algo que no logro quitarme de la cabeza cuando despierto, que aquella cosa no estaba llorando porque hubiera perdido a alguien, estaba llorando porque sabía que tarde o temprano siempre terminaba llevándose a alguien consigo. Tal vez por eso tantas historias sobre la Llorona terminan siempre junto al agua, porque el agua conserva las cosas, conserva voces, conserva recuerdo, conserva dolor. Y quizás algunos ríos, algunas barrancas y algunos canales llevan tanto tiempo escuchando ese llanto que terminaron aprendiendo a repetirlo por ella. Quizás por eso ciertas corrientes se sienten diferentes de noche, como si algo estuviera moviéndose debajo de la superficie, aunque no pueda verse, esperando que alguien escuche, esperando que alguien mire, esperando que alguien se acerque demasiado. Y si alguna vez escuchas un llanto cerca del agua durante la madrugada, tal vez lo más inteligente no sea averiguar de dónde viene, porque algunas voces llevan demasiado tiempo aprendiendo exactamente cómo llamar a las personas correctas. Si tú también tienes una historia relacionada con ríos, barrancas,
canales o encuentros con la Llorona, puedes dejarla en los comentarios o enviarla al correo que aparece en la descripción. Y si quieres seguir recorriendo con nosotros estos lugares donde el folclore y el miedo parecen mezclarse con la realidad, suscríbete y acompáñanos en un nuevo episodio de Relatos Nocturnos. Nos vemos en tu siguiente pesadilla.